Bendecida tarde, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a la predicación del día de hoy, hermanos. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Y pues sabiendo que Dios ha de hablarnos en esta tarde también, pues vamos a orar. Vamos a darle las gracias a Dios por concedernos esta bendición. Vamos a darle gracias a Dios por tener su palabra en la cual vamos a meditar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por sus grandes misericordias y bondades. Y de esta forma también pedirle que hable a nuestros corazones en base a su palabra, y solamente conforme a su palabra podamos nosotros vivir nuestras vidas, hermanos, haciendo su voluntad. Así que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos has concedido la oportunidad de estar, Padre Santo, reunidos nuevamente hoy. Gracias porque tú has cuidado de cada uno de nosotros, y porque a lo largo de una semana, tal vez en dificultad, Señor, tal vez en tranquilidad, Padre, no podemos negar que tú te has manifestado cerca de nosotros, siempre propicio, siempre en bendición, Señor, siempre en fidelidad, Señor. Gracias por todas tus bondades. Gracias porque, Señor, de tu palabra aprendemos lo que tú esperas de nosotros. Así que rogamos que nosotros no solamente escuchemos el sermón, sino que, Padre, tu palabra haga eco en nuestros corazones y que podamos vivir con esa confianza y seguridad, dándote la gloria a ti y la honra a ti. Así que, Señor, pues te rogamos también que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Que el mensaje que tú has preparado para hoy, Señor, inunde nuestros corazones, alimente nuestros espíritus, Señor, y que aprendamos tu voluntad. Así que te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el primer libro de la Biblia, nuevamente, el libro de Génesis, y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 18. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 18. Génesis 22, Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 18. Vamos a leerlo en voz alta, hermanos, ahí en sus hogares. Por favor, leamos todos en voz alta, fuerte. Dice así la Biblia: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La promesa bendecida. Puede titular así, hermanos, en sus apuntes, la promesa bendecida. Tenemos, hermanos, una historia increíble en este relato que tenemos en el primer libro de la Biblia. Hace 8 días ocupábamos nuevamente, o mejor dicho, inicialmente, el libro de Génesis para entender, hermanos, el peso glorioso de lo ocurrido en Belén. El nacimiento de Jesús, de Navidad. Y aquí tenemos, hermanos, una promesa en la que Dios lo estaba contando a usted para esta bendición. Así que imagínese qué triste es cuando las personas caen en depresión, en soledad. Aún peor cuando son cristianos y caen en este tipo de pensamientos. Pasamos por alto que desde el inicio de los tiempos Dios tenía el nombre de usted escrito en su mente. Dios hace una promesa donde usted y yo somos considerados, donde Dios ha creado un plan para bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Se lo dijo a Adán y Eva en el huerto, y hace un pacto con este hombre, hermanos, en el que le confirma un pacto precioso acerca de una bendición, hermanos, que será capaz de alcanzar a todo ser humano. Así que tenemos aquí la promesa. ¿Cómo podemos alcanzar a más personas? ¿Se acuerda que alguien le tuvo que haber hablado de Cristo a usted? ¿Cómo fue? ¿Le regalaron una Biblia? ¿Le regalaron un folleto? ¿Lo invitaron al templo? ¿Lo invitaron a un culto? ¿Le hablaron a sus padres y sus padres enseñaron esta hermosa verdad? Hubo alguien que hizo esto. Porque este es un mensaje, hermanos, que tiene que ser compartido. Una promesa que hace Dios para bendecir. ¿Cómo somos capaces, hermanos, de compartir tantas noticias negativas? Lo hacemos, todos lo hacemos. ¿Cuántas personas han fallecido a causa de esta pandemia? ¿Cuántas personas ha alcanzado la delincuencia en nuestra ciudad? Pero tenemos aquí una noticia que es por encima de todo, por mayor, mejor, única, y no le damos compartir. Así que, hermanos, si usted dispuso su corazón hoy para escuchar esta palabra que el Señor tiene para usted, esta palabra que Dios, que el Espíritu Santo preparó para nosotros, quiero desafiarlo a que le apriete ahí en su botoncito de su celular, de su computadora, compartir. Si es que usted entiende el valor de esta promesa. Si usted ya entendió lo que significa la promesa que Dios hace con Abraham y que viene a desatar todo, hermanos, un gran plan que inicia con el ministerio de Jesús en Belén. Y la buena noticia de que Jesús está entre nosotros, debe compartir. Si usted no quiere darle compartir, le pregunto yo, ¿merecemos bendiciones entonces? Si actuamos egoístamente a nivel espiritual. Así que tenemos en el mensaje de hoy, hermanos, una promesa única que debe ser escuchada.
para todo aquel que está afligido, para todo aquel que está triste, para todo aquel que tiene dudas. ¿Sabe cuál es? Que Dios desde el principio dio una promesa que lo incluía a usted y a mí para bendición. Así que comencemos aquí. Dice el versículo 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué requiere de nosotros esta promesa bendecida? Número 1, apunte bien: vivir con disposición y confianza. Vivir con disposición y confianza. Abraham era un hombre, hermanos, de nacionalidad caldea. Él vivía en Ur de los caldeos. Y de repente, hermanos, Dios le habla. Y lo interesante en Abraham, hermanos, es que Abraham oye y obedece. Qué triste para muchos que teniendo una Biblia ni la creemos ni la obedecemos. Qué triste que teniendo una Biblia ni la abramos ni leamos. Y le puedo asegurar que en cada casa, en toda casa, existe por lo menos un Nuevo Testamento. Así que tenemos, hermanos, la palabra del Señor más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Cuál fue la diferencia con Abraham? Que él escuchó la palabra de Dios, creyó en la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. Así que le dice Dios: quiero que hagas algo, que creas en lo que te voy a decir y confíes en lo que yo voy a hacer. Y algo que debemos recordar, hermanos: cuando le damos todo a Dios, Él derrama bendición. Acuérdese de eso. Cuando le damos todo a Dios, Él derrama bendición. Y qué difícil, ¿verdad? Porque Dios dice: dame tu vida. Pero Él promete bendecir la vida. Dame tu familia. Y tenemos que enseñarle a nuestra familia a amar al Señor. Dame tu trabajo. Y tenemos que convertirnos en mayordomos de nuestro Señor. Pero todo acto de obediencia, hermanos, siempre repercute en bendición, porque Dios lo ha prometido. Así que aquí tenemos algo. El deseo que tenía Abraham, hermanos, era de tener un hijo. Pero había un problema: su esposa era estéril. Conocemos la historia, la hemos leído, hemos predicado en este púlpito sobre eso. Y Dios, hermanos, escucha la oración de Abraham, escucha la oración de Sara y le concede un hijo que se llama Isaac. Isaac significa risa. ¿Se acuerda por qué le puso? ¿Quién fue el que se rió cuando Dios hizo esta promesa a este par de ancianitos? Todos decimos que Sara. Pero la verdad es que se rieron los dos, hermanos. Usted puede ver en Génesis 17 que cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, Abraham es el que se ríe. Y ahí es donde le ponen Isaac. Después, capítulo posterior, 18, cuando Dios va a hablar con Abraham, le vuelve a revelar esto y Sara se ríe. Así que no le echemos la culpa a Sara, porque primero el rey se fue a Abraham. Había una duda, no sé cómo lo tomó. Sin embargo, Dios hizo una promesa. ¿Y sabe qué? Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Mire nada más. Entonces, hermanos, había gran gozo en esto. Pero Dios, según el versículo 1, le dijo, versículo 2, toma tu hijo, a quien amas, ve a tierra de Moriah y quiero que lo ofrezcas en holocausto. Para las personas que les gusta estar debatiendo con la Biblia y poniendo en mal a Dios, no sé por qué, ¿verdad? Cuando experimentamos cercanía con Dios, entendemos la misericordia de Dios. Pero ocupan este pasaje para decir que Dios era una persona que demandaba sacrificios humanos. Ya cuando nos dicen eso, sabemos que no han leído la Biblia. Porque Dios, esta no era su costumbre. Dios no hacía eso con todas las personas. Con Abraham fue un caso específico, único, que apuntaba hacia el Mesías. Y le dice: quiero que lo pongas en un holocausto.
quiero que vayas y que lo obedezcas. ¿A quién amas? Abraham llevaba 100 años pidiéndole a Dios, dame un hijo, y cuando Dios se lo dio, le dijo Dios, dámelo. Muchos de nosotros, hermanos, le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, y cuando Dios nos da, nos olvidamos de Dios. Y algunos ponemos pretextos muy buenos, ¿verdad? Muy convincentes. Ni modo, pastor, no puedo ir al culto, no puedo ir a la reunión, no pueden estar mis hijos en la escuela dominical, solo alcanzo a llegar al culto. Hermanos, ¿le estamos pidiendo a Dios o no le estamos pidiendo a Dios? Porque a Dios no se le obedece a medias. Obediencia a medias es desobediencia. Así que Abraham no solamente dijo, bueno, Señor, ya me diste a mi hijo, te doy a mi siervo Eliezer. Ese sí, llévatelo, ¿verdad? La Biblia nos dice, hermanos, que le dijo específicamente, a quien amas, y dámelo. ¡Qué Dios tan malo! ¡Qué Dios tan cruel de la Biblia! Hermanos, de verdad es que Dios está trabajando, moldeando el corazón, el carácter, el temple de Abraham de una forma increíble. Que aprenda Abraham, que aprenda Sara, que aprenda Isaac, que Dios es prioridad y siempre saldrá, hermanos, con bendición. Un hogar que se atreve a entregarle todo a Dios es un hogar que tendrá bendición. La Biblia nos registra, hermanos, que Abraham, dice en el versículo 3, se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó a sus siervos, a su hijo, leña, holocausto, y se fue. Abraham obedeció. Así que sí sabemos cuál fue la respuesta de Abraham, pero no se nos registra cuál fue su reacción. No se nos dice lo que hubo en el corazón de Abraham. Tal vez hubo dolor, tal vez lloró en silencio, tal vez lloró toda la noche, hermanos, porque era su hijo a quien él amaba. Sin embargo, algo que nos deja en claro Abraham es que a Dios se le ama incondicionalmente y por encima de todo. Así que tenemos que aprender a ser reales con esto. Porque no es malo, por el contrario. Pudiera decirle usted hoy a su esposa o a su esposo, te amo, pero amo más a Dios. Dígale a sus hijos eso. Te amo, pero amo más a Dios. Y puedan entonces los hijos aprender que a Dios se le ama por encima de todo. Y no es un pesar, porque Dios regresa siempre bendiciones. Así que obedeció, fue. Y sabe que esta es la disposición de la que hablábamos. Después nos dice algo interesante, hermanos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le dio un mapa. Abraham sabía perfectamente dónde tenía que llegar. Y el versículo 5 es poderoso. Si a usted le gusta marcar su Biblia, póngale un cuadrito rojo al versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. El versículo no termina ahí. El versículo dice, volveremos a vosotros. Así que imagine esto, hermanos, esta es la confianza que Abraham tenía. Dios había hecho una promesa con Abraham, de tu hijo saldrá tu descendencia y habrá bendición. Tu descendencia te heredará la tierra en la que estás. Pero ¿cómo si me lo está pidiendo Dios? Tengo que hacer un holocausto y ofrecer a mi hijo. ¿Cómo le va a hacer Dios? Abraham, yo creo que ha de haber respondido como usted y yo. No sé cómo le va a hacer el Señor, pero su promesa se cumplirá. Así que Abraham toma a sus dos siervos y les dice, espérenos aquí. Espérenos, porque yo y mi hijo iremos hasta el monte donde Dios nos dijo. Iremos allá y estando allá adoraremos. No dice adoraré, adoraremos. Yo y mi hijo pondremos nuestra vida para adorar a Dios. ¿Y saben qué? Volveremos. Volveremos. Mire cómo Abraham no había renunciado a la promesa de Dios. Abraham seguía confiando en que Dios tenía todo bajo su control. Así que no pensemos ni creamos que a Dios se le ha salido de control todo esto, porque el Señor sigue siendo, hermanos, quien tiene el mundo en sus manos.
Así que, acuérdese de esto. Cuando confiamos en Dios, no tenemos nada que perder. Cuando confiamos en Dios, no tenemos nada que perder. Número 2, dice el versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Mire lo interesante de esto. Padre mío. Y le responde Abraham: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Compuso su leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Número 2, ¿qué nos regala la promesa bendecida, hermanos? El lugar más seguro es la voluntad de Dios. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Ahora imaginemos esto. Y todos hablamos, hermanos, acerca del corazón de Abraham. Imaginamos, hermanos, el dolor de Abraham. Pero quiero invitarlo hoy a imaginar qué habrá pasado en la mente de Isaac, el hijo, aquel que tenía que ser sacrificado. Abraham era una persona, hermanos, de más de 100 años. Su hijo no es como lo pintan en las películas, que era como un niño de 8 años que lo llevaba de la mano, lo cargó y lo puso en el holocausto. Por lo menos Isaac tenía entre 25 y 30 años. Así que fácilmente este muchacho de 30 años podía darle la vuelta a su papá de más de 100 años para decir: yo no quiero. Así que encontramos, hermanos, algo precioso en Isaac. Porque cuando él se da cuenta de lo que está ocurriendo, le pregunta a Abraham: está la leña, está el fuego, tú llevas el cuchillo, pero nos falta la parte importante, necesitamos un cordero. Y la respuesta de Abraham, permítame imaginar, le pone la mano en el hombro y le dice: Dios ya tiene un cordero elegido, hijo. Así que lo que tiene que hacer Isaac es ser un hijo obediente para cumplir lo que iba a hacer su padre. No encontramos, hermanos, que Isaac le haya dicho: no, papá, ¿yo por qué? Mejor mi hermano. Bueno, para empezar no tenía hermano, ¿verdad? Bueno, sí estaba Ismael, pero ya era más grande, así que no tenía opción. Si tenía, él podía haber rechazado eso. Sin embargo, entiende que su padre está obedeciendo. Entiende que su padre tiene un vínculo con el Señor. Gracias, hijo. ¿Y sabe qué es lo que hace el hijo? Aceptar el plan de Dios. Hermanos, imagínense el corazón de Abraham al escuchar a Isaac decir: está bien, papá. Si Dios te lo ha pedido, vamos a obedecer a Dios. Y yo creo que todos los padres anhelamos escuchar de nuestros hijos eso: papá, voy a ser obediente y voy a obedecer y voy a cumplir el plan de Dios. Pero tenemos que aprender. Isaac es el que nos está dando esta lección. Encontramos en Isaac, hermanos, la disposición de saber que su vida será entregada a Dios. Y entonces no pone pelea, no lucha, no hay objeción. Isaac accede. Isaac accede. Y gloria a Dios por ese hijo que estaba dispuesto a ser sacrificado. No sé si se da cuenta hacia dónde apunta esta historia. Porque en Isaac tenemos un tipo de Cristo. Alguien que está dispuesto a ser sacrificado. Así que, hermanos,
Abraham ve a su hijo. Llegaron al lugar, dice el versículo 9, y edificó allí un altar, compuso leña y ató a su hijo. Lo puso sobre el altar en la leña. Y entonces tomó el cuchillo para degollarlo. Y mire, esta parte, hermanos, es preciosa. Porque no solamente, hermanos, vemos el plan de Dios, sino que vemos voluntad para cumplir el plan de Dios. Abraham pone la mano en la cabeza de su hijo y le dice: hijo, estás en el plan de Dios. Tenemos que sembrar esto en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos. Poder mirar y decirles: hijo, estás en el plan de Dios. Hijo, estás en el plan de Dios. Así que no lo tomes a la ligera, porque estás en el plan de Dios. Nunca se les olvide. Nunca lo pasemos por alto. Nunca miremos a otro lado, porque están en el plan de Dios. Así que Abraham sigue adelante. Isaac dispuesto. Y entonces Dios interviene. Qué refrescante palabra tiene Dios para Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Y dice Dios: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice Dios: no me negaste a tu hijo. Conozco que temes a Dios. Y siempre se nos ha enseñado, hemos aprendido que Dios puso esta prueba. Dios puso en prueba a Abraham. Aquí tenemos una pregunta, hermanos. El resultado era para demostrar la fe de Abraham. ¿Para quién? ¿Dios necesitaba saber cuánto le amaba a Abraham? Yo creo que no. Porque Dios conocía el corazón de Abraham. La prueba era para que Abraham se diera cuenta cuánto amaba a Dios. Y cuando él dice: ahora te das cuenta, Abraham, cuánto realmente me amas. Por ese amor has salvado a tu hijo. Por ese amor le has enseñado a tu hijo. Y por ese amor a Dios serás bendecido. Así que, hermanos, tenemos... Ahora entonces Isaac entiende: Dios tenía un plan perfecto. Así que se baja del holocausto. Imagínense eso. Dios tiene un plan. Siempre, siempre. Así que el mejor lugar, hermanos, donde usted puede dejar a su familia es la voluntad de Dios. El mejor lugar donde usted puede dejar a sus hijos es la voluntad de Dios. El mejor lugar, el mejor plan para su trabajo es la voluntad de Dios. Y el mejor proyecto de vida que podemos tener es el plan de Dios. Así que el lugar más seguro es el plan de Dios. Número 3, dice el versículo 13 en adelante. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hasta ahí nada más. Número 3, hermanos, esta promesa bendecida nos da el ejemplo de salvación. Nos da el ejemplo de salvación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, hermanos? El amor a Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios significó salvación. Significó salvación.
Porque Dios estuvo dispuesto, hermanos, a mirar con agrado un corazón que lo entrega todo por Él. Y recordemos que Dios honra al que le honra. Y entonces, hermanos, Dios proveyó para que las palabras de Abraham se cumplieran. Iremos, ¿se acuerdan? Adoraremos. No solamente Abraham. Y volveremos. Y entonces, hermanos, una vez que desde el cielo se escucha la voz del Señor diciendo, no le hagas daño a Isaac, Abraham levanta los ojos y ve, y tenemos un tipo más, otro tipo sobre Jesús. Porque resulta que Dios había provisto a un sacrificio. Era un carnero, que un carnero no es otra cosa más que un cordero con cuernos, atado sus cuernos, su cabeza, entre las espinas. Era un cordero coronado con espinas que fue sacrificado en lugar de aquel que tenía que morir. ¿Sí se da cuenta de esto? Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que es Dios el que se está encargando de proveer la salvación. Es Dios, hermanos, que es capaz de mirar en nuestros corazones la sinceridad y sabe quién le ama, sabe quién le honra, sabe quién es hipócrita, sabe quién es cristiano, hermanos, que realmente de nombre nada más, pero no de vida. Y aquel, hermanos, que es legítimamente cristiano, puede decir que la salvación es real en su vida. Dios proveyó de un cordero que fue coronado con espinas y que fue sacrificado en lugar de aquel que debía morir. Y hermanos, esto solamente apunta en una línea directa hacia la cruz del Calvario. Tenemos que aprender, hermanos, no se puede separar la bella historia bonita del pesebre quitando la historia de la cruz, porque es la misma línea. El amor que Dios demostró con su Hijo en la cruz es el mismo que Dios demostró con su Hijo en un pesebre maloliente rodeado de animales, para venir a buscarnos a usted y a mí. Como lo sabemos, dice el versículo 18, número 4. En tu simiente, hablando de tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. De ti van a ser alguien que será capaz de su vida bendecir y alcanzar a todos. Abraham le dice, tus hijos van a heredar este lugar, pero yo me encargaré que de ti salga alguien que haga lo mismo que este cordero. Que tenga la voluntad de Isaac, de estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Pero que sea un cordero provisto por Dios como el cordero que tenemos en Jesucristo. Así que, hermanos, hay una buena noticia. Recuerde que la temática de todo este mes es sin olvidar la mejor noticia. Y la mejor noticia es esta. Dios le dice a Abraham, de tu descendencia van a ser alguien que se encargará de ser bendición a todos. Y usted y yo, hermanos, alcanzamos la bendición por mirar con fe a Jesucristo. Así que nuestro plan de salvación, hermanos, no es nuestro. Es el que Dios ha puesto delante de usted con una buena noticia. ¿Sabe qué? Solo tiene que tener fe. Fe en aquel que dejó el cielo para venir a encarnarse en un tierno niño y que estuvo rodeado, hermanos, de animales, pero que la gente que entendía la palabra de Dios fue y adoró y reconoció ese día como un día especial. Si Dios no hubiera querido que ese día se mencionara, no estuviera escrito. Perdón, porque hay mucha gente que está refutando hoy en día que no se debe celebrar la Navidad, que no se debe, que eso es pagano. No sé, pero lo único que leo en la Biblia, hermanos, es que Dios le avisó a muchas personas para que fueran y reconocieran y le dieran gloria al Salvador que había nacido.
Así que tenemos que aprender a decir: Dios, gracias porque tú le proveíste un cordero para sacrificio a Abraham. Y porque nosotros, hermanos, estábamos condenados a la paga del pecado, que es la muerte. Y entonces tú mandaste a tu Hijo Jesús. ¿Cómo no vamos a decirle a Dios gracias? ¿Cómo no vamos a recordar? Es cierto, hermanos. Todo el mundo sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre. Así que dejemos de pelear por eso. ¿Qué es lo que le agradecemos nosotros, hermanos? Que Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Y que esta promesa que le hace a Abraham, hermanos, tenía en alcance a cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a decirle a Dios gracias. Porque cuando tú le estabas diciendo esto a Abraham, estabas pensando en mí. Tenemos que decirle a Dios gracias. Porque cuando estabas condenando a la serpiente, estabas buscando la forma para salvarnos. Tenemos que aprender a decirle a Dios gracias. Porque creo en ti y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos que decirle a Dios gracias. Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos problemas hasta acá arriba. Y Dios no nos los ha quitado. Pero Dios está con nosotros. Así que tenemos una promesa, hermanos, en la cual podemos confiar, de la cual nos podemos apoyar. Esta semana estábamos leyendo con mis hijos un salmo que nos impactó a los tres, que es conocido por todos, ¿verdad? El Salmo 136. Alabanza por la eterna, por la misericordia del Señor. Cada versículo termina con este himno, porque para siempre es su misericordia. Así de simple. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y van narrando evento tras evento, hermanos, y en cada evento van diciendo lo mismo, porque para siempre es su misericordia. Ahora, si personalizamos este salmo, hermanos, de manera de testimonio, tendríamos lo mismo. Alabo a Dios porque me amó, porque para siempre es su misericordia. Porque Jesús estuvo en la cruz por mi culpa, porque para siempre es su misericordia. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, yo estaba en su mente, porque para siempre es su misericordia. Me perdonó todos mis pecados, porque para siempre es su misericordia. Puso mi nombre en el libro de la vida, porque para siempre es su misericordia. Porque me dio una familia, porque para siempre es su misericordia. Porque me integró a una iglesia, porque para siempre es su misericordia. Y hermano, podemos seguir con toda nuestra línea de vida, ¿y sabe qué? Porque para siempre es su misericordia. La historia que comienza en Belén, en ese establo, en ese pesebre, es porque para siempre es su misericordia. Y llevó al Salvador a la cruz, porque para siempre es su misericordia. Usted fue la razón de que Dios mismo se encarnara y viniera a esa cruz. Tenemos el mensaje y la historia más grande de amor que existe, relatada en la Biblia, prometida desde Génesis y cumplida en Jesucristo. Así que démosle gracias a Dios por tener la promesa bendecida con nosotros. Incline su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por permitirnos escuchar tu preciosa palabra. Y porque algunos de nosotros necesitábamos recordar esto. Tal vez hubo algunos, Señor, que hoy pudieron escucharlo por primera vez. Empezábamos, Padre, pidiendo que pudiéramos compartir este mensaje. Quiero pedirte que bendigas a aquel hermano o hermana que compartió el mensaje de hoy. Y quiero pedirte que bendigas a aquel que hoy escuchó el mensaje gracias a ese trabajo. Padre, hay mucha gente que necesita oír buenas noticias como esta. ¿Y qué más grande noticia? Dios te ama. ¿Qué más grande noticia? Jesús te ama.
Así que Padre, gracias te damos por esto. Y porque esta promesa, Señor, la hacemos nuestra. Creemos firmemente en esto. Gracias, Padre, por la obediencia de Abraham. Gracias por la obediencia de Isaac. Y gracias porque tú proveíste, Señor, el cordero. Para que, Señor, pudieran ir a adorar y regresar. Porque tú estabas en control de todo. Señor, nuestra vida tal parece hoy en día que es un caos. Hay diferentes noticias, hay diferentes movimientos a nivel mundial, Señor, hay temor por pandemia, pero tu promesa sigue vigente. Así que te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos que traigas consuelo al corazón afligido, que traigas fortaleza a aquel corazón que está perdiendo el ánimo, que traigas paz en los corazones, Señor, que tienen, Padre Santo, temor. Y que traigas bendición a tu pueblo, Señor. Y más a aquellos que procuran vivir en obediencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te amamos, Padre, y te agradecemos tanto por el mensaje de la Navidad. La Navidad es Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, deseamos de todo corazón que Dios le conceda tantas bendiciones como le pidamos, pero también nos conceda el ser hallados en obediencia. Abraham y Isaac fueron un gran ejemplo, así que tenemos razones para obedecer al Señor. Por lo demás, hermanos, recuerde que al ratito tenemos nuestro recorrido por Mateo a las 6 y las actividades normales de nuestra iglesia. Les aviso que por estos medios en transmisión, los días 24 y 31 tendremos una transmisión especial a las 6 de la tarde. Tendremos una transmisión especial con el énfasis, hermanos, el 24, pues de la mejor noticia que pueda existir, ¿verdad? La Navidad. Y el 31, hermanos, pues encomendando a Dios el próximo año y dando gracias a Dios por este año. Son los días 24 a las 6 de la tarde y 31 a las 6 de la tarde. De ahí, hermanos, nuestras actividades siguen normales, nuestros devocionales, culto de oración, reunión de jóvenes, escuela dominical y pues deseamos, hermanos, que Dios le bendiga.